Imagina iniciar cada día con la convicción inquebrantable de que tienes el dominio total de tus pensamientos, liberado de la indecisión, el miedo y aquellas creencias limitantes que frenan tu evolución. Aunque parezca un sueño imposible, el poder de tu mente se forja en ese laboratorio invisible donde se crean y moldean tus ideas. Cada palabra que eliges para hablarte a ti mismo esculpe la realidad que vivirás mañana. ¿Te has detenido a analizar cómo te diriges a ti cuando cometes un error? Esas frases derrotistas, las excusas o los juicios corrosivos son como veneno para tu potencial. Si permites que ese diálogo interno negativo tenga la última palabra, estarás aceptando la mediocridad como destino. Pero aquí reside el gran secreto. Tú eres el arquitecto de tu psique. Dominar tu mente no es una ilusión, sino una habilidad que te permite transformar tu vida de manera radical. Tienes la capacidad de reprogramar tu mente y forjar una versión de ti mismo audaz, perspicaz y firme. Hoy te presento 15 lecciones de estoicismo, los mismos principios que generaciones de sabios han empleado para combatir el caos mental. No se trata de simples frases motivadoras, sino de auténticas llaves que abren las puertas hacia el enfoque, la templanza y una serenidad imperturbable. Si las aplicas con disciplina, prepárate para presenciar una revolución interna en tu diálogo personal. Antes de desvelar cada una de estas enseñanzas, te invito a comprometerte en este camino de transformación. Escribe ahora en los comentarios: hoy doy un paso firme hacia mi mejor versión. Estas palabras representan un acto de rebeldía contra las viejas limitaciones, el primer eslabón en una cadena de transformación que te ayudará a dominar tu mente y con ello transformar tu vida. ¿Estás listo para reescribir el guión de tu mente y convertirte en el arquitecto de tu destino? Vamos allá. Número 1. La mente distorsiona la libertad. En ocasiones, la capacidad de pensar se transforma en una jaula invisible que limita nuestros anhelos y distorsiona la realidad, impidiendo que la autenticidad se manifieste plenamente. Al internarnos en el laberinto de nuestros pensamientos, descubrimos que las ideas pueden ser tanto aliadas como verdugos. El conflicto interno surge cuando la libertad de imaginar y crear se ve sofocada por creencias autoimpuestas y miedos que, en lugar de impulsarnos, nos enredan en dudas y retrocesos. La percepción de la libertad se enreda en la maraña de emociones y pensamientos que nos han condicionado a ver el mundo a través de filtros distorsionados. Es en esa encrucijada donde se decide si nos resignamos a vivir dentro de límites preestablecidos o si aprendemos a descifrar la verdadera esencia del ser, liberándonos de las cadenas mentales que nos impiden alcanzar nuestro potencial. Cada día, la mente nos ofrece la ilusión de elección, un abanico de posibilidades que, sin embargo, suele estar teñido por las sombras del pasado y las inseguridades del presente. La capacidad de soñar y transformar la realidad se ve mermada cuando las experiencias dolorosas y los errores se convierten en sombras persistentes que ensombrecen el futuro. Así, el desafío radica en reconocer que la libertad no es la ausencia de límites, sino la habilidad para reinventar esos límites desde una perspectiva que permita el crecimiento y la evolución personal. Al enfrentarnos a la realidad con honestidad, comenzamos a distinguir entre aquello que es fruto de una mente condicionada y lo que verdaderamente emana de la fuerza interna que impulsa a cambiar el rumbo de la vida. La lucha interna se intensifica cuando la mente empieza a confundir el temor con la prudencia, transformando la cautela en una barrera que impide el avance. Es común que en nuestro afán por evitar el sufrimiento, adoptamos posturas rígidas que, lejos de protegernos, nos encierran en un ciclo de autolimitación. La verdadera libertad reside en el coraje de aceptar la incertidumbre, en la determinación de abrazar cada experiencia como una lección que enriquece el alma. Al aprender a apreciar el proceso, descubrimos que incluso los momentos de vulnerabilidad y duda son esenciales para forjar una existencia plena y auténtica. La mente, con su capacidad para crear realidades, puede ser tanto el arquitecto de nuestros sueños como el verdugo de nuestras aspiraciones, dependiendo de cómo decidamos utilizar ese poder. Es fundamental comprender que la libertad no es un estado permanente, sino un constante ejercicio de resiliencia y transformación. El viaje hacia la emancipación mental
implica reconocer que los pensamientos distorsionados son parte del proceso y que cada error o tropiezo es una oportunidad para reevaluar y reajustar la dirección que deseamos tomar. Al liberarnos de la necesidad de alcanzar una perfección inalcanzable, nos permitimos ser humanos, con virtudes y defectos, y al mismo tiempo nos abriendo a la posibilidad de experimentar la vida en toda su complejidad. La mente, cuando se somete a un proceso de autoindagación y reflexión sincera, se convierte en una herramienta poderosa para derribar los muros internos que obstaculizan el camino hacia la autorrealización. El desafío reside en aprender a diferenciar entre las voces que nos alientan a crecer y aquellas que nos anclan en la inercia del miedo. La autocrítica, en su forma más severa, puede transformarse en una prisión donde cada pensamiento negativo se magnifica, creando una narrativa de derrota que oscurece la visión del futuro. Sin embargo, al adoptar una actitud compasiva hacia nosotros mismos, podemos empezar a desmantelar esos patrones mentales autodestructivos. La capacidad de perdonarnos, de reconocer que cada error es una lección, se convierte en la llave que abre la puerta hacia una libertad auténtica. En este proceso, el acto de celebrar cada pequeño avance cobra una relevancia inmensa, ya que es en el reconocimiento de los logros, por mínimos que sean, donde reside el verdadero motor del cambio. El poder de la mente es inmenso, y su capacidad para moldear la realidad depende en gran medida de la calidad de los pensamientos que albergamos. Cuando aprendemos a identificar y desmantelar los patrones mentales que nos limitan, empezamos a ver el mundo con una claridad renovada. La libertad se transforma entonces en un estado de conciencia en el que cada experiencia, ya sea de éxito o de fracaso, se integra en un proceso evolutivo que nos impulsa a ser mejores. Es en este constante redescubrimiento de uno mismo donde se encuentra la verdadera emancipación, una libertad que no depende de circunstancias externas, sino de la fuerza interior que se activa cuando decidimos abrazar la vida con valentía y autenticidad. Al final del día, la mente distorsiona la libertad solo cuando permitimos que el miedo y la duda gobiernen nuestras decisiones. Romper con ese ciclo requiere coraje y la disposición a enfrentar las propias sombras. Cada paso, por pequeño que parezca, se convierte en una declaración de independencia frente a las limitaciones autoimpuestas. En este viaje, celebrar los avances, por minúsculos que sean, se transforma en un acto de rebelión contra la opresión interna. Así, al reconocer y honrar cada logro, reafirmamos la convicción de que la verdadera libertad reside en la capacidad de reinventarnos, en el compromiso inquebrantable de avanzar pese a las adversidades y en la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para esculpir el destino con la tinta indeleble de la esperanza y la perseverancia. Número 2. Calma tu mente. En el ajetreo diario, cuando el bullicio de pensamientos se acumula y la confusión parece envolver cada rincón de nuestro ser, es vital encontrar un refugio interior donde la serenidad pueda florecer. La calma no es simplemente la ausencia de ruido o actividad, sino un estado de quietud consciente en el que cada pensamiento se asienta y cada emoción se transforma en una brisa suave que acaricia el alma. Es en ese espacio sagrado donde podemos reconectar con nuestra esencia, permitiéndonos respirar profundamente y descubrir que, más allá del caos, existe una paz que siempre ha estado latente en nuestro interior. Al aquietar la mente, se abre un camino hacia la introspección, donde la claridad se vuelve la compañera de la reflexión y la ansiedad se disipa lentamente como la niebla al amanecer. A menudo, vivimos atrapados en un torbellino de ideas, preocupaciones y recuerdos que, sin darnos cuenta, nos roban la capacidad de experimentar el presente. La mente, con su incesante actividad, tiende a recordar el pasado y a anticipar el futuro, generando una tensión que impide disfrutar del aquí y ahora. Sin embargo, al tomarnos el tiempo para detenernos, para escuchar el latido de nuestro corazón y el murmullo de nuestro entorno, podemos redescubrir la belleza de la quietud. Es en esos momentos de calma que se revela la sabiduría interior, una voz suave que nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de soltar lo que pesa y abrazar lo que nos eleva. Encontrar la paz en medio de la tormenta mental es un arte que se cultiva con paciencia y perseverancia.
Cada instante en que decidimos pausar y respirar conscientemente es una victoria sobre la inercia del estrés y la ansiedad. La práctica de la meditación, la atención plena o simplemente un momento de silencio pueden ser la llave que desbloquee puertas hacia un estado de serenidad duradera. Al sumergirnos en la experiencia del presente, dejamos de lado las cadenas del pasado y las incertidumbres del futuro, abriendo espacio para que la mente se expanda en una danza de calma y equilibrio. Esta transformación no ocurre de inmediato, sino que es un proceso gradual en el que cada pequeño paso cuenta. Cada respiro consciente es un ladrillo en la construcción de una fortaleza interior. El ruido constante del mundo moderno, con sus demandas y expectativas, puede ser abrumador. La tecnología, los compromisos laborales y las responsabilidades familiares generan una corriente continua de estímulos que distraen la mente y la arrastran hacia una actividad incesante. En este contexto, aprender a calmar la mente se convierte en un acto revolucionario, una forma de resistencia ante la tiranía de la velocidad y la superficialidad. Al detenernos y hacer una pausa, no estamos ignorando las obligaciones ni evadiendo los desafíos, sino reconociendo que, para poder enfrentar la vida con eficacia y creatividad, primero debemos nutrir nuestro interior. Es en la serenidad donde germinan las ideas más puras, donde la intuición se afianza y la energía se reinventa para abordar cada reto con una perspectiva renovada. El arte de calmar la mente se revela como una práctica liberadora que nos permite soltar la tensión acumulada y abrirnos a la posibilidad de un renacer interior. Al reconocer que la agitación mental es parte del ciclo natural de la existencia, aprendemos a no identificarla como una falla personal, sino como una señal para detenernos, respirar y reencontrar nuestro equilibrio. Este proceso de reconexión nos invita a vivir de forma más consciente, a sintonizar con la belleza del momento presente y a cultivar una actitud de aceptación hacia lo que somos y lo que estamos viviendo. La serenidad se convierte, de esta manera, en el faro que ilumina nuestro camino, guiándonos a través de las tormentas emocionales y recordándonos que, en lo profundo, siempre hay un remanso de paz esperando ser descubierto. En definitiva, calmar la mente es un acto de amor propio, una forma de honrar nuestra humanidad y de reconocer que la verdadera riqueza reside en la capacidad de vivir en armonía con nosotros mismos. Es la invitación a detener el frenético correr del tiempo y a sumergirse en el silencio que habla, que cura y que transforma. Al abrazar la calma, nos damos permiso para ser, para sentir y para existir en un estado de plena presencia, donde cada latido, cada respiro y cada pensamiento se funden en una sinfonía de paz. En ese estado, comprendemos que la mente, con toda su complejidad, puede ser nuestra mayor aliada en la búsqueda de la felicidad, siempre y cuando aprendamos a domesticarla y a dejar que su potencial se despliegue en un entorno de serenidad y libertad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Número 3. Reconoce y actúa sobre tus pensamientos negativos. A veces la mente se convierte en un campo de batalla donde las ideas oscuras y autocríticas se infiltran sin permiso, sembrando dudas y erosionando la confianza en uno mismo. Este fenómeno, tan común como insidioso, requiere de un acto consciente de reconocimiento y transformación. La sabiduría ancestral, en especial la que se desprende de la filosofía estoica, nos enseña que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. En este sentido, identificar y abordar los pensamientos negativos no es simplemente una cuestión de autocontrol, sino una invitación a adoptar una postura activa frente a la adversidad, a discernir lo que está en nuestras manos y a dejar de lado aquello que escapa a nuestro dominio. El primer paso consiste en aceptar la presencia de esos pensamientos sin juzgarlos de forma brutal. Tal como lo aconsejaban los antiguos estoicos, es vital observar nuestras emociones y reacciones con la objetividad de un espectador, sin dejarse arrastrar por la intensidad de cada palabra o imagen mental. La práctica de la autoobservación nos permite entender que cada pensamiento negativo es una oportunidad para crecer, para aprender a diferenciar entre lo que realmente merece nuestra atención
y lo que simplemente es fruto de un condicionamiento emocional heredado. Al reconocer estos patrones, se abre la posibilidad de intervenir con la razón, ese faro interno que, como enseñaron Séneca y Epicteto, nos ayuda a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. Actuar sobre esos pensamientos negativos implica un compromiso personal con la transformación. No se trata de negar su existencia o de reprimirlos, sino de confrontarlos con la fortaleza de la mente y el espíritu. Cuando una idea autolimitante surge, es fundamental detenerse y cuestionarla. ¿Es esta percepción objetiva o está teñida por miedos infundados y prejuicios del pasado? La respuesta a esta pregunta se convierte en el primer acto de liberación, pues permite desmontar creencias que, de otra manera, permanecerían como obstáculos en el camino hacia el crecimiento personal. El ejercicio de la reflexión crítica que la tradición estoica promueve se convierte en una herramienta esencial para reestructurar la narrativa interna, transformando cada pensamiento negativo en un escalón hacia una mayor claridad y serenidad. La práctica de la meditación y la atención plena se erigen como aliados indispensables en este proceso. Al dedicar unos minutos cada día a la introspección, se logra crear un espacio mental en el que los pensamientos se pueden observar sin la necesidad de reaccionar inmediatamente. Esta pausa, tan valiosa como el descanso de un guerrero en medio del combate, permite que la mente se aquiete y se oriente hacia la razón. En esos momentos de silencio, el individuo aprende a escuchar la voz interna que le insta a actuar con valentía, a corregir errores y a encarar los desafíos con la templanza propia de quien entiende que la vida es una sucesión de pruebas destinadas a fortalecer el carácter. La resiliencia que emana de esta práctica se refleja en la capacidad de transformar la autocrítica en autoafirmación, en la habilidad para enfrentar cada adversidad con la convicción de que cada experiencia, por dolorosa que sea, contribuye al forjado de un ser más sabio y completo. El enfoque estoico añade una dimensión crucial a esta transformación: la aceptación de la impermanencia. Los pensamientos negativos, por intensos que sean, son fenómenos pasajeros en la vastedad de la existencia. Recordar que la vida está en constante cambio y que cada emoción se disuelve en el fluir del tiempo ayuda a relativizar la fuerza de esos impulsos negativos. Al igual que los antiguos filósofos que aconsejaban vivir en consonancia con la naturaleza, debemos aprender a dejar ir lo que no podemos controlar, concentrándonos en cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Estas cualidades se erigen como pilares inamovibles ante las embestidas de la autocrítica y el pesimismo, ofreciendo un ancla segura en medio de la tempestad emocional. La práctica de escribir en un diario puede ser otra estrategia poderosa para reconocer y actuar sobre los pensamientos negativos. Al plasmar en palabras las emociones y las dudas, se consigue materializar aquello que de otro modo se desvanecería en la nebulosa del inconsciente. Este acto de externalización permite revisar y analizar cada situación con la frialdad de un filósofo, identificando patrones recurrentes y, sobre todo, descubriendo caminos para reconfigurar la narrativa interna. Así, lo que inicialmente parecía una cadena de pensamientos limitantes se transforma en un registro de aprendizaje y superación, donde cada error es una lección y cada fracaso un peldaño hacia una versión más íntegra de uno mismo. Actuar sobre los pensamientos negativos también implica el compromiso de cultivar relaciones y ambientes que nutran el espíritu. El diálogo honesto y la compañía de personas que inspiran confianza y respeto pueden jugar un rol decisivo en el proceso de reestructuración mental. Compartir nuestras inquietudes y escuchar las perspectivas de otros, especialmente aquellas forjadas en la experiencia y la reflexión, nos brinda un marco de referencia que puede contrarrestar la voz interior crítica. En este intercambio, la humildad y la apertura se convierten en virtudes que fortalecen la convicción de que cada dificultad es, en esencia, una invitación al crecimiento. Finalmente, es imperativo reconocer que el camino hacia la transformación no es lineal ni exento de recaídas. Los momentos en que los pensamientos negativos parecen abrumarnos no deben ser vistos como fracasos, sino como oportunidades para profundizar en la autocomprensión y renovar el compromiso con la propia evolución. La filosofía estoica nos recuerda que la adversidad
es la prueba del temple del alma, y que cada obstáculo, si es enfrentado con la mente clara y el corazón sereno, puede ser convertido en una fuente de fortaleza y aprendizaje. Con cada acto consciente de reconocer y actuar sobre la negatividad, se forja un carácter más resistente, una voluntad más robusta y una capacidad de amar y aceptar la vida en su complejidad. En definitiva, el ejercicio de identificar y transformar los pensamientos negativos es un viaje que nos invita a mirar hacia adentro con honestidad, a cuestionar las sombras que oscurecen la luz interior y a cultivar la serenidad que reside en la aceptación de la realidad. Al integrar las enseñanzas estoicas en este proceso, aprendemos a distinguir entre lo que realmente importa y lo que es mero ruido, a actuar con sabiduría ante cada desafío y a convertir la adversidad en un aliado en el camino hacia la auténtica libertad mental. Así, cada pensamiento negativo se transforma en una oportunidad de crecer y cada acto de transformación en un paso firme hacia una existencia plena y virtuosa. Número 4. Domina tu mente y transforma toda tu vida. Sumérgete en la profundidad de tu interior y descubre que la mente es el timón que dirige cada experiencia, cada emoción y cada sueño. En cada despertar, se abre ante ti la oportunidad de reconstruir tu realidad, de forjar pensamientos que impulsen la grandeza y de reinventar la forma en que percibes el mundo. Dominar tu mente no significa simplemente adoptar pensamientos positivos de forma automática, sino que implica un compromiso genuino con el autoconocimiento y la transformación personal. Es un viaje en el que cada desafío, cada duda y cada pequeño tropiezo se convierten en peldaños hacia un destino de autenticidad y poder interior. Al adentrarte en este proceso, comienzas a notar que la semilla del cambio reside en ti mismo, en la capacidad de elegir, de aprender y de trascender las barreras que alguna vez parecieron inamovibles. A medida que avanzas en el camino de dominar tu mente, te das cuenta de que cada pensamiento es una herramienta que puede ser afinada con la disciplina y la práctica. Las creencias que limitaban tu potencial se transforman en aprendizajes que te preparan para enfrentar la vida con una renovada perspectiva. Es en el silencio de la reflexión y en el ruido controlado de la autocrítica constructiva donde se gestan las semillas de la transformación. La mente, con toda su complejidad, es un terreno fértil que, bien cultivado, te permite ver más allá de las circunstancias actuales y te impulsa hacia un horizonte lleno de posibilidades. En este proceso, aprender a gestionar la incertidumbre y la frustración se convierte en un acto de valentía, un recordatorio de que el verdadero poder está en la forma en que respondes a los desafíos, no en los obstáculos mismos. Cada día que decides invertir en el cultivo de tu mente, te aproximas un poco más a la vida que siempre has deseado. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que se construye a base de decisiones conscientes, de momentos de introspección y de la firme determinación de superar los límites autoimpuestos. Con cada pensamiento reenfocado, cada emoción regulada y cada acción impulsada por la claridad interior, te conviertes en el arquitecto de tu destino. Esta transformación interna tiene el poder de irradiar hacia el exterior, de influir en la forma en que interactúas con los demás y de sembrar en tu entorno la semilla de la positividad. Así, el cambio personal se vuelve un faro de inspiración, una muestra palpable de que, cuando dominas tu mente, también transformas el mundo que te rodea. El proceso de dominar tu mente es un acto de amor propio, una declaración de que mereces vivir en plenitud y de que cada experiencia, ya sea de triunfo o de fracaso, es una oportunidad para crecer. Aceptar tus imperfecciones y aprender de ellas te dota de una fuerza interior que te permite enfrentar la vida con una determinación inquebrantable. Al reconocer que cada paso, por pequeño que sea, es una manifestación de tu capacidad para cambiar, te liberas de las cadenas del pasado y te abres a un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Es en el acto de reinventarte a ti mismo donde reside la verdadera magia de la transformación. En la capacidad de convertir los momentos de debilidad en fuentes de fortaleza y en la habilidad de transformar cada adversidad en una oportunidad para renacer. Con el tiempo, notarás que la mente, una vez caótica y dispersa, se va volviendo un aliado fiel en tu viaje hacia la autorrealización. La claridad mental,
fruto de la práctica constante y del compromiso con el cambio, te permite ver más allá de las dificultades y te ofrece una visión ampliada de lo que es posible lograr. Cada pensamiento positivo se convierte en una chispa que enciende la llama de la transformación, y cada acción decidida te acerca un paso más a la vida que siempre has anhelado. Esta disciplina interior te enseña a enfrentar la adversidad con la seguridad de que, al final del camino, cada desafío vencido es un testimonio del poder que reside en ti. Dominar tu mente se traduce en la habilidad de transformar la incertidumbre en creatividad, el miedo en valentía y la duda en una confianza inquebrantable que te impulsa a vivir con autenticidad y pasión. Finalmente, entender que el camino hacia la transformación es interminable y está lleno de matices es lo que te libera verdaderamente. Cada jornada de autodescubrimiento te permite ver que no hay un destino final, sino una serie de momentos significativos que, en conjunto, construyen la esencia de tu ser. Aprender a disfrutar del proceso, a saborear cada avance y a ver cada desafío como una oportunidad para crecer, te transforma en una persona que no solo busca el éxito, sino que lo vive intensamente en cada respiración. Al dominar tu mente, te conviertes en un ser capaz de reinventarse a sí mismo una y otra vez, de abrazar la incertidumbre con confianza y de vivir una vida plena, en la que cada día es una nueva oportunidad para escribir una historia de resiliencia, esperanza y transformación profunda. Número 5. Aclara tu mente para tomar mejores decisiones. En el fragor del día a día, cuando las exigencias y las emociones se entrelazan en una maraña que parece no tener fin, surge la necesidad de detenerse y buscar un momento de respiro para encontrar la claridad en medio del caos. Aclara tu mente para tomar mejores decisiones es mucho más que un simple llamado a la calma. Es una invitación a reconectar contigo mismo, a deshacerte de las distracciones que enturbian tus pensamientos y a encontrar en el silencio el espacio propicio para la reflexión profunda. Cuando logras liberar tu mente de las cargas innecesarias, se abre un abanico de posibilidades en el que cada elección se vuelve una manifestación consciente de lo que realmente deseas para tu vida. El primer paso hacia esa claridad es reconocer que la mente, a menudo, se ve asediada por una avalancha de ideas y preocupaciones. Vivimos en una era en la que la información nos golpea desde todos los ángulos, y es fácil caer en la trampa de pensar sin parar, sin detenernos a evaluar cada impulso. Sin embargo, cuando aprendes a acallar ese ruido interior, creas un espacio sagrado en el que cada pensamiento puede ser analizado con detenimiento. En este estado de calma, las decisiones dejan de ser reacciones impulsivas para convertirse en elecciones fundamentadas, basadas en una visión más amplia y en la verdadera esencia de tus objetivos personales. Liberar la mente requiere práctica y dedicación. Es un ejercicio diario que implica aprender a identificar aquellos pensamientos que, en lugar de aportarte claridad, solo generan confusión y ansiedad. La meditación, por ejemplo, se erige como una herramienta poderosa para silenciar la vorágine interna. Al dedicar unos minutos al día a la práctica de la atención plena, logras observar tus emociones y pensamientos sin juzgarlos, permitiéndote discernir lo que es verdaderamente relevante. Este proceso de observación te ayuda a deshacerte de la sobrecarga mental, dejando espacio para que emerjan ideas limpias y soluciones efectivas a los desafíos que enfrentas. La toma de decisiones en un estado de mente despejada se transforma en un acto de autoconocimiento y de respeto hacia uno mismo. Al saber exactamente lo que realmente importa, te vuelves más consciente de tus fortalezas, de tus debilidades y, sobre todo, de tus verdaderos deseos. Cada elección, desde la más simple hasta la más trascendental, se convierte en un reflejo de tus valores y de tu compromiso con un futuro que construyes con intencionalidad. Cuando la mente está clara, se genera una conexión íntima entre el pensamiento y la acción, haciendo que cada decisión sea el resultado de un proceso deliberado y no de impulsos pasajeros. El arte de aclarar la mente también implica aprender a gestionar las emociones, esas que pueden nublar el juicio y hacer que actúes sin ponderar las consecuencias. La ira, el miedo o la tristeza, si no se procesan adecuadamente, pueden conducir a elecciones que luego se lamentan. En cambio, al cultivar la capacidad de observar estas emociones y comprender su origen,
es posible transformarlas en señales que te indiquen áreas de tu vida que requieren atención y cambio. Este proceso de autoevaluación emocional te permite tomar decisiones con una perspectiva más equilibrada, sabiendo que cada sentimiento, por complejo que sea, tiene un propósito y puede ser la semilla de una transformación positiva. A medida que te adentras en este camino de clarificación mental, descubres que la autoconciencia es la clave para desenmarañar la complejidad de tus propios pensamientos. Cada experiencia, cada error y cada acierto se convierten en lecciones valiosas que te enseñan a discernir entre lo que te impulsa hacia adelante y lo que, en realidad, te retiene. Con el tiempo, aprendes a confiar en tu intuición, ese susurro interno que, en momentos de calma, te guía hacia las decisiones que resuenan con tu ser auténtico. Este proceso de aprendizaje constante te permite enfrentar los dilemas cotidianos con la certeza de que, incluso en medio de la incertidumbre, tienes la capacidad de elegir el camino que mejor se alinee con tus sueños y aspiraciones. El proceso de aclarar tu mente no es lineal, ni exento de desafíos. En ocasiones, la lucha contra pensamientos intrusivos y emociones intensas puede parecer interminable, pero cada pequeño avance cuenta. Es en esos momentos de lucha cuando más se refuerza la importancia de la perseverancia. Reconocer que el camino hacia una mente despejada está pavimentado de altibajos te permite ser más compasivo contigo mismo. Entender que cada tropiezo es una oportunidad para aprender y crecer, y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse una y otra vez, te prepara para tomar decisiones más sabias y alineadas con tu propósito. Cuando logras cultivar un estado de mente sereno, la toma de decisiones se vuelve una experiencia enriquecedora. Ya no se trata de evitar los errores, sino de entender que cada elección, por acertada o errónea que sea, es parte integral de tu evolución. Este enfoque te permite abordar los problemas desde una perspectiva holística, evaluando cada situación en su totalidad y considerando las múltiples aristas que la conforman. Con el tiempo, este hábito se traduce en una habilidad que va más allá de la simple toma de decisiones. Es una forma de vida en la que cada acción se ejecuta con plena conciencia y responsabilidad. Al final del día, cuando las luces se apagan y el bullicio del mundo se desvanece, es en el silencio donde encuentras la verdadera fortaleza. Esa fortaleza nace de la capacidad de ver más allá de la confusión, de reconocer que cada pensamiento y cada emoción tienen un propósito, y de confiar en que, al final, la claridad siempre prevalecerá. Al aclarar tu mente, no solo tomas mejores decisiones, sino que también te conviertes en el artífice de tu propio destino, forjando un camino basado en la reflexión, la autoconciencia y la inquebrantable determinación de vivir una vida en plena sintonía con tus valores más profundos. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Número 6. Construye una autoestima imbatible. En el transitar de la vida, cuando las miradas externas parecen definir lo que somos y las críticas se cuelan en lo más profundo de nuestro ser, emerge la necesidad imperiosa de construir una autoestima imbatible, aquella que no se doblega ante las adversidades, ni se desvanece ante el juicio ajeno. Es en el interior, en el silencio de nuestro pensamiento, donde reside la semilla de un amor propio inquebrantable, un faro que ilumina el camino en medio de la incertidumbre y que nos impulsa a ver más allá de los errores y las deficiencias aparentes. Para edificar esta fortaleza interna, es necesario aprender a abrazar cada aspecto de nuestra existencia, desde las virtudes más evidentes hasta las sombras que, en un primer vistazo, parecen limitarnos, pues es en la integración de todos nuestros matices donde se forja una imagen de nosotros mismos digna de respeto y admiración. El primer paso hacia una autoestima robusta radica en el reconocimiento profundo de que cada experiencia, ya sea de triunfo o de aparente fracaso, contribuye a moldear el carácter y a delinear la historia personal. Cada obstáculo superado, cada lección aprendida, se transforma en un cimiento sobre el cual se erige un yo auténtico, capaz de enfrentarse al mundo con la seguridad de saber que, sin importar las caídas,
existe una capacidad inagotable para levantarse y seguir adelante. En este proceso, resulta vital desligarse de las expectativas impuestas por la sociedad y aprender a valorar las cualidades inherentes que hacen de cada individuo un ser único e irrepetible. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar la aprobación externa y comenzamos a celebrar, con genuino asombro, cada pequeño avance, cada mejora que, por insignificante que parezca, es un reflejo del crecimiento personal y del compromiso con nuestra propia felicidad. La construcción de una autoestima imbatible exige una mirada sincera hacia adentro, en la que se reconozca tanto la grandeza como las vulnerabilidades que nos hacen humanos. Es en esa aceptación incondicional de uno mismo donde se forja la capacidad de enfrentar los desafíos con resiliencia, sabiendo que las imperfecciones no son fallas, sino recordatorios de que el aprendizaje es un proceso continuo. Al adoptar una actitud de amor propio, cada error se convierte en una oportunidad para mejorar, cada crítica se transforma en un impulso para crecer y cada duda se disipa ante la certeza de que merecemos lo mejor. Este camino de autoconocimiento implica la práctica diaria de la reflexión, la meditación y la autoafirmación, herramientas que nos ayudan a deshacernos de las cadenas del perfeccionismo y a aceptar que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de aprender de cada experiencia y de perdonarse a uno mismo. El proceso de fortalecer la autoestima implica también la necesidad de cuidar de nuestro cuerpo y mente como un todo integrado. La conexión entre el bienestar físico y el emocional es innegable, y dedicar tiempo a actividades que nutran tanto el cuerpo como el espíritu resulta fundamental para mantener el equilibrio interno. Adoptar hábitos saludables, desde la alimentación consciente hasta la práctica regular de ejercicio, crea un entorno propicio para el florecimiento de una mente serena y un corazón agradecido. Este cuidado integral no solo mejora la calidad de vida, sino que también refuerza la convicción de que cada acto de autocuidado es una inversión en nuestro futuro, en la consolidación de una autoestima que se eleva por encima de las circunstancias externas. La transformación interna que conlleva construir una autoestima imbatible es, en definitiva, un viaje de descubrimiento y liberación. Es la invitación a dejar atrás las máscaras que hemos aprendido a portar, a despedirnos de las voces críticas que nos han acompañado durante tanto tiempo y a abrazar la verdad de que somos dignos de amor y de respeto, tanto por parte de los demás como por nosotros mismos. Este proceso requiere coraje, determinación y sobre todo la convicción de que cada paso, cada pequeño avance, es un triunfo que merece ser celebrado. Al transformar nuestra manera de pensar y de relacionarnos con nosotros mismos, abrimos las puertas a un mundo en el que el éxito se mide, no solo por los logros externos, sino por la profundidad de nuestra autovaloración y la capacidad de ver la belleza en cada aspecto de nuestra existencia. Finalmente, el camino hacia una autoestima imbatible es un acto de fe en uno mismo, una declaración de que, a pesar de las dificultades y los desafíos, tenemos en nuestro interior la fuerza necesaria para construir una vida plena y auténtica. Es el reconocimiento de que el valor no se encuentra en la perfección, sino en la valentía de ser quienes somos en nuestra totalidad, en la disposición a aprender de cada experiencia y en la determinación de transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Así, al mirar en el espejo, no solo vemos a un ser en constante evolución, sino a un guerrero que, con cada amanecer, decide honrar su historia y reafirmar su derecho a ser feliz. Construir una autoestima imbatible es, en última instancia, la clave para abrir las puertas de un futuro lleno de posibilidades, donde cada desafío se convierte en una oportunidad para reafirmar nuestro valor y para avanzar con la seguridad de que somos capaces de conquistar el mundo desde el interior de nuestro ser. Número 7. Define tu vida en pequeñas acciones. Cada instante de nuestro diario transitar es una oportunidad para esculpir el carácter y forjar la existencia que deseamos vivir. La vida, en su complejidad, no se mide únicamente por los grandes eventos o hitos que aparecen en el horizonte, sino por la suma de esas minúsculas decisiones que, aunque parezcan insignificantes, son el verdadero motor del cambio. Es en cada gesto cotidiano, en cada acción deliberada y en cada elección consciente,
donde reside el poder transformador que nos permite definir nuestra existencia. Al comprender que la grandeza se construye paso a paso, aprendemos a valorar cada momento y a reconocer que la vida se vive intensamente en los detalles que a menudo se nos escapan, invitándonos a actuar con humildad y a cultivar la constancia en el hacer. El estoicismo nos enseña que no son los acontecimientos externos los que determinan nuestra felicidad, sino la manera en que elegimos responder a ellos. En este sentido, definir tu vida en pequeñas acciones significa asumir con serenidad la responsabilidad de cada decisión, consciente de que el control está en nuestra actitud, no en los caprichos del destino. Recordar la máxima, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa, nos invita a adoptar una postura de aceptación y a ver cada pequeño acto como una semilla de virtud que, regada con disciplina y paciencia, florecerá en la realización personal. Así, cada paso, por diminuto que sea, se convierte en una manifestación de la libertad interior que nos otorga la sabiduría de distinguir entre lo que podemos cambiar y aquello que está fuera de nuestro alcance. La práctica de la virtud, uno de los pilares del pensamiento estoico, se encarna en la idea de que la verdadera felicidad se alcanza cuando actuamos en consonancia con la razón y la integridad. En este camino, cada acción, por trivial que parezca, se transforma en una oportunidad para ejercitar el autocontrol y la fortaleza del espíritu. Al enfocarnos en lo esencial y dejar de lado las distracciones superfluas, podemos redescubrir el valor de la sencillez y la autenticidad. Es en la repetición de estos pequeños actos, realizados con plena conciencia, donde se va tejiendo la estructura de una vida plena. Tal como lo proponía Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes del estoicismo, debemos entrenar la mente para enfrentar las adversidades con ecuanimidad, recordando que la felicidad depende de nosotros mismos. Esta frase resuena en cada acción deliberada, en cada elección que nos acerca a la persona que anhelamos ser. El arte de vivir, según la filosofía estoica, implica la aceptación de la impermanencia de las cosas y el reconocimiento de que el tiempo es un recurso invaluable. Cuando definimos nuestra vida en pequeñas acciones, aprendemos a valorar cada momento como una oportunidad única para avanzar hacia nuestros objetivos, sin caer en la trampa de la procrastinación o el desánimo. La disciplina y la constancia se convierten en aliadas poderosas, pues son ellas las que nos permiten construir un legado a través del esfuerzo diario. Este enfoque nos enseña a mirar con gratitud cada desafío y cada logro, comprendiendo que ambos son parte integral del proceso de crecimiento. La serenidad que nos brinda el entendimiento de que cada día es una nueva oportunidad para actuar con intención, nos libera de la ansiedad y nos ancla en el presente, haciendo que cada acción tenga un significado profundo y duradero. Cuando nos permitimos definir nuestra existencia en pequeñas acciones, abrazamos la posibilidad de reinventarnos día a día, de ser mejores versiones de nosotros mismos en cada amanecer. Esta actitud nos impulsa a actuar con integridad y a encontrar en la rutina diaria el refugio y la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Cada acción, cada pensamiento y cada decisión forman un entramado que poco a poco revela la magnitud de nuestro potencial. En este sentido, vivir de acuerdo con los principios estoicos nos enseña que la transformación personal es un viaje continuo, en el que la perseverancia y la humildad se erigen como las piedras angulares de nuestro crecimiento. Al cultivar la virtud en cada gesto cotidiano, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también dejamos una huella imborrable en aquellos que comparten nuestro camino, inspirándolos a buscar la excelencia en sus propias vidas. La reflexión sobre la importancia de las pequeñas acciones nos invita a vivir con plenitud, a ser conscientes de que cada momento es irrepetible y que el verdadero cambio se gesta en el día a día. A medida que vamos forjando nuestro carácter con decisiones meditadas y actos de bondad, aprendemos que la grandeza es una construcción interna que se manifiesta en la suma de gestos auténticos. La serenidad, la fortaleza y la sabiduría que emergen de este proceso nos permiten enfrentar la vida con una perspectiva renovada, en la que cada desafío se convierte en una oportunidad para reafirmar nuestra capacidad de actuar con propósito y determinación. Así,
Al definir nuestra vida en pequeñas acciones, nos convertimos en protagonistas de nuestro destino, conscientes de que la verdadera transformación surge desde el interior y se irradia hacia el mundo que nos rodea. Número 8. Trabajar en la neuroplasticidad cerebral. La capacidad del cerebro para reinventarse a sí mismo es un fenómeno fascinante que nos abre un abanico infinito de posibilidades para el crecimiento personal y profesional. Trabajar en la neuroplasticidad cerebral implica entender que nuestro cerebro no es un ente rígido, sino un tejido vivo y mutable, capaz de formar nuevas conexiones y fortalecer las existentes a medida que aprendemos, practicamos y vivimos experiencias enriquecedoras. Esta capacidad de cambio es la base sobre la cual se construyen nuevas habilidades, se reconfiguran patrones de pensamiento y se cultiva una resiliencia mental que nos permite enfrentar la vida con una mente abierta y en constante evolución. Al adentrarse en el mundo de la neuroplasticidad, uno descubre que cada desafío, cada error y cada pequeño acierto tiene un valor inmenso en la transformación de nuestra mente. No se trata solo de adquirir nuevos conocimientos, sino de entrenar el cerebro para que se adapte y responda de manera más eficaz a las circunstancias. Así como los músculos se fortalecen con el ejercicio, las conexiones neuronales se refinan y se multiplican mediante el estímulo constante y el aprendizaje deliberado. Este proceso requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, la voluntad de celebrar cada avance, sin importar lo pequeño que parezca, ya que cada uno de ellos es un paso decisivo en el camino hacia una mente más ágil y adaptable. Cada experiencia vivida, cada hábito incorporado y cada meta alcanzada se convierten en un ladrillo fundamental en la construcción de una estructura cerebral robusta y versátil. Es fundamental reconocer que el cambio no ocurre de manera instantánea, sino que se va gestando con el tiempo, a través de la repetición, la práctica y el aprendizaje continuo. En este sentido, el trabajo en la neuroplasticidad es un proceso de autoconocimiento y de autoaceptación, donde el error no es visto como un fracaso, sino como una oportunidad para aprender y mejorar. Cada tropiezo, cada momento de duda y cada pequeño triunfo son piezas esenciales que, al integrarse, forman la base de una mente capaz de reinventarse y adaptarse a nuevos retos. El camino hacia la mejora cerebral está marcado por la constancia y el reconocimiento de que cada esfuerzo cuenta. Al fomentar la neuroplasticidad, se cultiva una mentalidad proactiva, dispuesta a explorar nuevas formas de pensar y a desafiar las creencias limitantes que muchas veces nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. La práctica de actividades como la meditación, el aprendizaje de un nuevo idioma o incluso la realización de ejercicios físicos regulares son herramientas poderosas que estimulan la creación de nuevas conexiones neuronales. Al integrar estos hábitos en la rutina diaria, se fortalece no solo la capacidad cognitiva, sino también la autoconfianza, ya que se reconoce que cada pequeño paso dado es una victoria que contribuye al crecimiento integral. En ocasiones, el camino hacia la transformación mental puede parecer arduo y plagado de obstáculos, pero es precisamente en esos momentos cuando la determinación y la celebración de cada avance se vuelven cruciales. El reconocimiento de que cada experiencia, positiva o negativa, tiene el potencial de moldear y enriquecer nuestra mente, permite ver el aprendizaje en cada paso del recorrido. La neuroplasticidad nos enseña que la rigidez del pensamiento puede ser superada, que las limitaciones impuestas por el miedo o la duda pueden ser transformadas en fortalezas. Al aceptar y trabajar en nuestro interior, nos abrimos a un universo de posibilidades en el que cada desafío se convierte en una oportunidad para descubrir nuevas facetas de nuestra identidad. El proceso de transformar la mente a través de la neuroplasticidad se nutre de la perseverancia y la gratitud. Es fundamental detenerse y reconocer que, a pesar de las dificultades, cada acción y cada pequeño logro son pasos fundamentales hacia un cambio profundo y duradero. Al mirar atrás y constatar el camino recorrido, se descubre que el progreso no siempre se mide en grandes hitos, sino en la suma de pequeñas victorias que, en conjunto, construyen una versión más fuerte y resiliente de uno mismo. Celebrar cada avance es, en esencia, un acto de amor propio y de compromiso con el futuro, donde cada experiencia se valora por el aprendizaje que deja y por el impulso que brinda para seguir avanzando.
En última instancia, trabajar en la neuroplasticidad cerebral es un camino hacia la libertad mental y el descubrimiento personal. Es el reconocimiento de que el cambio es posible y de que cada esfuerzo cuenta, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, para crecer y para reinventarse, y es en esa continuidad diaria donde se forja el carácter y se cultiva la resiliencia. Al honrar cada pequeño avance, se refuerza la convicción de que somos capaces de transformarnos, de superar obstáculos y de alcanzar un nivel de bienestar y plenitud que solo se logra al desafiar los límites establecidos y al abrazar la posibilidad de un futuro en constante evolución. La dedicación a este proceso nos enseña que la mente, al igual que un músculo, se fortalece con el ejercicio y la perseverancia. Con cada nueva conexión neuronal que se forma, con cada hábito que se consolida y con cada meta que se celebra, se construye una versión de nosotros mismos que está preparada para afrontar los retos de la vida con determinación y optimismo. Trabajar en la neuroplasticidad no es un destino, sino un viaje sin fin, un compromiso permanente con la mejora continua y con la idea de que siempre hay un nuevo horizonte por conquistar. En cada paso, en cada pequeño logro, se encuentra la semilla de una transformación que tiene el poder de cambiar no solo nuestra mente, sino toda nuestra existencia. Número 9. Domina tu pasado y actúa en tu presente. Esta es una invitación a transformar cada recuerdo, cada experiencia vivida, en una herramienta para construir un futuro pleno y consciente. Es un llamado a dejar atrás las cadenas que nos atan a momentos de dolor o arrepentimiento y a utilizar esas vivencias como cimiento para una nueva forma de ser. Al mirar hacia atrás, no se trata de revivir cada detalle con amargura, sino de extraer las lecciones que el tiempo y la experiencia han dejado como legado. Es reconocer que, aunque el pasado haya dejado cicatrices, también alberga enseñanzas valiosas que pueden impulsarnos a tomar decisiones más sabias y a forjar una identidad basada en el aprendizaje y la resiliencia. Cada instante que vivimos, cada acierto y cada error, son parte de un entramado complejo que nos define y nos prepara para enfrentar los desafíos del ahora. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí tenemos la facultad de decidir cómo influyen en nuestra percepción del presente. Dominar el pasado implica un proceso de introspección profundo, en el que se analizan las emociones, se reconocen las heridas y se permite que la experiencia se transforme en una fuente de fortaleza. Es un proceso que exige valentía, pues requiere enfrentar aquello que preferiríamos olvidar y darle un sentido que nos permita avanzar sin la sombra de la culpa o el resentimiento. Actuar en el presente es, en última instancia, la manifestación de ese poder interior. Es el compromiso de no dejarse encadenar por lo que fue, sino de aprovechar cada segundo de la existencia para crear una realidad más consciente y vibrante. Cada acción tomada en el ahora tiene el potencial de reconfigurar la narrativa personal, de reescribir la historia con la tinta del aprendizaje y la determinación. En este proceso, el presente se convierte en un terreno fértil para sembrar nuevas ideas, cultivar relaciones significativas y desarrollar habilidades que, en el futuro, se traducirán en logros tangibles. La clave está en actuar con intención, en transformar cada experiencia en una oportunidad de crecimiento y en reconocer que cada decisión es un paso hacia la libertad personal. El pasado, con todas sus luces y sombras, es el mapa que nos muestra el camino recorrido, pero no es el destino final. Es posible extraer sabiduría de los momentos difíciles y convertirlos en fuentes de inspiración. Cuando logramos dominar aquello que nos ha marcado, dejamos de ser prisioneros de viejas heridas y comenzamos a ver el mundo con una perspectiva renovada. Este cambio de paradigma requiere, ante todo, aceptar que lo vivido no define nuestra totalidad, sino que es solo una parte del relato. Al liberar el peso del pasado, se abre la posibilidad de vivir plenamente el presente, de ser conscientes de la belleza que existe en cada instante y de aprovechar el poder transformador que reside en cada decisión. La acción en el presente es un arte que se cultiva día a día. Implica ser consciente de nuestros pensamientos y emociones, de observar sin juicio las señales que nos envía nuestro cuerpo y de responder de manera proactiva ante las situaciones que se presentan.
Es un ejercicio constante de autocuidado y de empoderamiento, en el que cada pequeño logro se suma para construir una vida más auténtica y equilibrada. Al actuar en el presente, se renuncia a la pasividad y se asume la responsabilidad de crear el cambio deseado. Este acto de liberación no solo transforma la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, sino que también irradia a nuestro entorno, generando un impacto positivo en las personas que comparten nuestro camino. Al dominar el pasado, se libera una energía que se canaliza en cada acto presente, impulsando a la acción y a la construcción de una realidad más auténtica. La vida, en su incesante dinamismo, nos enseña que el verdadero poder reside en la capacidad de reinventarnos en cada momento. Es un proceso continuo de descubrimiento, en el que la introspección y la acción se entrelazan para crear una existencia plena y significativa. El reto consiste en no aferrarse a las heridas antiguas, sino en ver en ellas la semilla de una transformación que nos impulse a dar lo mejor de nosotros mismos en cada circunstancia. Dominar el pasado y actuar en el presente es, en definitiva, una filosofía de vida que nos invita a asumir el control de nuestra historia y a moldear el futuro con la fuerza de nuestras decisiones. Es un compromiso con la autenticidad, con la valentía de enfrentar el dolor y con la convicción de que cada experiencia, por más dura que haya sido, tiene el potencial de forjar una personalidad resiliente y vibrante. Así, al dejar atrás las sombras y abrazar el presente, se abre la puerta a una existencia llena de propósito, donde cada paso es un testimonio del poder transformador del ser humano y de la capacidad infinita de reinventarse a sí mismo. Número 10. Sé agradecido, celebra la vida. Cada mañana despiertas ante un lienzo en blanco, una nueva oportunidad para reconocer que la vida, con todas sus complejidades, nos regala momentos de luz incluso en los días grises. La gratitud se vuelve el faro que ilumina cada rincón de nuestra existencia, recordándonos que cada experiencia, ya sea dulce o amarga, encierra una enseñanza valiosa. Agradecer no es resignarse ante las adversidades, sino encontrar en ellas la semilla de un aprendizaje que nos permite crecer y transformar nuestro interior. Es reconocer que, en medio de la rutina y el caos, existen detalles tan simples como una sonrisa, un gesto de amabilidad o el aroma del café por la mañana, elementos que elevan nuestro espíritu y nos impulsan a seguir adelante. Ser agradecido implica mirar con ojos nuevos cada situación, entender que incluso los obstáculos pueden convertirse en aliados para descubrir fortalezas ocultas. Esta actitud de reconocimiento nos invita a detenernos y a celebrar la vida, no solo en los grandes logros o momentos de euforia, sino en cada pequeño instante en que el alma se llena de paz. Cuando aprendemos a valorar lo que tenemos, dejamos de lado la ansiedad por lo que nos falta y nos abrimos a la abundancia que nos rodea. La celebración de la vida se manifiesta en el arte de saborear cada instante, en la capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano, en la determinación de transformar lo ordinario en extraordinario con solo una dosis de agradecimiento. En el transitar de los días, es inevitable enfrentarse a momentos de incertidumbre y dificultad. Sin embargo, es precisamente en esos instantes cuando la gratitud se vuelve aún más esencial. Reconocer que cada experiencia, por dura que parezca, es parte de un proceso mayor, nos permite reconectar con nuestro verdadero ser. La práctica del agradecimiento nos enseña a ver más allá de los problemas inmediatos, a identificar en cada reto una oportunidad para aprender y para evolucionar. Es un ejercicio constante de introspección y de humildad, en el que dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a abrazarlo con la certeza de que todo tiene un propósito. Así, cada caída se convierte en un impulso para levantarse con más fuerza y cada lágrima en una señal de que estamos vivos, sintiendo y creciendo. Vivir con gratitud es, en definitiva, una decisión consciente de transformar la manera en que experimentamos la existencia. Es aceptar que la vida, con todas sus imperfecciones, es un regalo precioso que merece ser celebrado en cada instante. Al mirar atrás, no buscamos lamentar lo perdido, sino honrar el camino recorrido y reconocer que cada paso, cada error y cada acierto han contribuido a moldear la persona que somos hoy. Esta actitud de reconocimiento nos libera de la carga del resentimiento y nos permite avanzar con la ligereza de quien sabe que cada experiencia
es un peldaño hacia la realización personal. La gratitud se convierte así en el puente que une el pasado con el presente, en la llave que abre la puerta a un futuro lleno de esperanza y en el motor que impulsa a vivir con autenticidad y pasión. El simple acto de agradecer tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Cuando compartimos nuestro agradecimiento, irradiamos una energía positiva que se contagia y que inspira a otros a ver la vida con la misma mirada esperanzada. Celebrar la vida se vuelve un acto de amor, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, y nos enseña a valorar la interconexión de nuestras vivencias. Cada gesto de gratitud, cada palabra de reconocimiento, es un recordatorio de que la vida está compuesta de momentos únicos e irrepetibles, y que el simple hecho de estar aquí, respirando y sintiendo, es una razón suficiente para festejar. Así, la gratitud se expande, se multiplica y se convierte en una fuerza transformadora que redefine nuestra existencia y nos invita a vivir cada día con plenitud y alegría. En definitiva, ser agradecido y celebrar la vida no es solo un ideal abstracto, sino una práctica diaria que nos ancla en el presente y nos conecta con la esencia de lo que significa vivir plenamente. Es una invitación a mirar el mundo con ojos renovados, a descubrir en cada experiencia una lección y en cada día una oportunidad para crecer. Al abrazar la gratitud, encontramos el valor para transformar cada obstáculo en un peldaño hacia nuestros sueños y para convertir cada desafío en una celebración de nuestra capacidad de superación. Así, la vida se revela en su forma más genuina y luminosa, y nosotros, como artífices de nuestro destino, aprendemos a escribir una historia de amor, de resiliencia y de infinita gratitud por el milagro de existir. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Número 11. Aprende a controlar tu estado de ánimo. A lo largo de mi vida, he descubierto que nuestro estado de ánimo es un reflejo directo de la manera en que enfrentamos las circunstancias, tanto las cotidianas como las extraordinarias. Recuerdo épocas en las que me sentía prisionero de mis propias emociones, arrastrado por una marea de sentimientos que, en ocasiones, me abrumaban y me alejaban de la serenidad que tanto anhelaba. Sin embargo, en ese mismo proceso de autodescubrimiento, comprendí que aprender a controlar mi estado de ánimo no implicaba reprimir o negar lo que sentía, sino más bien transformar la forma en que interpretaba y respondía a las experiencias de la vida. Desde muy joven, observaba a mi alrededor cómo algunos lograban mantener una calma envidiable incluso en medio del caos, mientras que otros, incluyéndome a mí en un principio, nos dejábamos llevar por la turbulencia interna. Creía que las emociones eran fenómenos incontrolables, regalos del destino que surgían sin aviso y sin posibilidad de ser moldeados. Sin embargo, a través de la experiencia y la reflexión, descubrí que, al igual que un navegante aprende a leer las estrellas para orientar su rumbo, nosotros podemos aprender a reconocer y gestionar cada matiz emocional para alcanzar una estabilidad que trasciende los altibajos del día a día. El primer paso en mi camino hacia el control emocional fue aceptar la realidad de mis sentimientos. Durante años, me esforcé por etiquetar mis emociones como positivas o negativas, en un intento por descartarlas, o por el contrario, exaltarlas según la situación. Fue en ese proceso de etiquetado rígido cuando me di cuenta de que, en realidad, cada emoción tenía su razón de ser, y al intentar imponer una clasificación estricta, solo aumentaba la intensidad de mis conflictos internos. Comprender que la tristeza, la ira, la alegría o el miedo son respuestas naturales a lo que vivimos me permitió comenzar a observar mis estados de ánimo sin juzgarlos, reconociendo que cada uno tiene su lugar y su propósito. Para poder transformar mi relación con mis emociones, empecé a practicar la atención plena, o mindfulness, una técnica que me ayudó a centrarme en el aquí y ahora. En las primeras sesiones de meditación, noté cómo mi mente se llenaba de pensamientos, recordatorios y anticipaciones, todos ellos capaces de alterar mi estado de ánimo en un instante. Con el tiempo, aprendí a aceptar esos pensamientos sin dejarme arrastrar por ellos, como si cada uno fuera una hoja que flota en un río.
Esta imagen me enseñó a reconocer que, aunque no puedo controlar el flujo de pensamientos, sí tengo la capacidad de elegir cómo responder a cada corriente emocional. El control del estado de ánimo también requiere un compromiso constante con el autocuidado. Durante periodos de alta exigencia personal o profesional, solía descuidar aspectos fundamentales de mi bienestar: la alimentación, el sueño y el ejercicio. Estos descuidos se reflejaban directamente en mi humor, intensificando la irritabilidad y la ansiedad. Al integrar rutinas saludables en mi vida diaria, descubrí que mi capacidad para manejar las emociones se fortalecía notablemente. Un cuerpo descansado y nutrido se convierte en un aliado imprescindible para enfrentar las fluctuaciones emocionales, permitiéndome actuar con mayor claridad y menos reactividad ante los desafíos. Otro aspecto crucial en el aprendizaje del control emocional fue la reflexión sobre mis expectativas. Durante mucho tiempo, me aferré a la idea de que las cosas debían salir de acuerdo a mis planes, y al no ser así, mi frustración se disparaba. Comprender que la vida es inherentemente incierta y que, en ocasiones, lo inesperado puede abrir puertas a oportunidades insospechadas fue una lección liberadora. Empecé a ver cada contratiempo no como una afrenta personal, sino como parte del camino que me impulsaba a crecer y a desarrollar una mayor resiliencia. Con este cambio de perspectiva, cada emoción, incluso la más dolorosa, se transformaba en una experiencia que me acercaba a un mayor autoconocimiento. A lo largo de este proceso, también me di cuenta de la importancia de rodearme de personas que me ofrecieran apoyo y comprensión. Las relaciones interpersonales tienen un impacto significativo en nuestro estado de ánimo, y aprender a comunicar mis necesidades emocionales de manera asertiva se volvió fundamental. Descubrí que expresar lo que siento sin acusar o juzgar a los demás abre la puerta a diálogos sinceros y a conexiones más profundas. Al compartir mis inquietudes y escuchar las experiencias de quienes me rodean, pude encontrar en el intercambio de ideas y sentimientos una fuente de fortaleza que contribuía a equilibrar mis altibajos emocionales. En este viaje de transformación, aprendí a identificar los detonantes emocionales, esos pequeños detalles o situaciones que, en apariencia insignificantes, podían desencadenar reacciones intensas. Ya fuese una palabra malinterpretada, una crítica inesperada, o incluso la presión de cumplir con múltiples responsabilidades, cada desencadenante se convirtió en una oportunidad para entrenar mi capacidad de respuesta. Al reconocer estos momentos antes de que se intensificaran, pude aplicar técnicas de respiración, autoafirmaciones y pausas conscientes que me permitieron recuperar el equilibrio y evitar que la emoción tomara el control absoluto. Controlar el estado de ánimo, sin embargo, no significa negar la intensidad de las emociones o reprimir lo que llevamos dentro. Por el contrario, es un ejercicio de honestidad y valentía que consiste en permitirnos sentir plenamente para luego transformar esa experiencia en una fuente de crecimiento personal. En lugar de ver la tristeza o la ira como debilidades, empecé a considerarlas como indicadores de que algo en mi vida requería atención y cuidado. Esta aceptación me impulsó a buscar soluciones constructivas y a canalizar la energía emocional hacia proyectos que me aportaban satisfacción y sentido. Con el tiempo, integrar prácticas como la escritura reflexiva se convirtió en otra herramienta poderosa para regular mis emociones. Al plasmar en papel mis pensamientos y sentimientos, logré ver con mayor claridad los patrones de mis estados de ánimo y comprender las causas subyacentes de mis reacciones. Escribir me permitió liberar tensiones acumuladas y al mismo tiempo trazar estrategias para afrontar situaciones similares en el futuro. Cada página se transformaba en un espacio de autoterapia, donde las palabras no solo describían lo que vivía, sino que también construían el camino hacia una mayor inteligencia emocional. La disciplina y la perseverancia son elementos fundamentales en el proceso de aprender a controlar el estado de ánimo. Hubo días en los que, a pesar de mis esfuerzos, la tristeza o la frustración parecían imponerse sin remedio, y en esos momentos, la autocompasión se convirtió en mi refugio. Comprender que el cambio no es lineal y que los retrocesos forman parte del aprendizaje me ayudó a ser más indulgente conmigo mismo. Cada desafío superado, cada técnica aplicada y cada pequeño avance en la gestión de mis emociones
reforzaba mi confianza en la capacidad de transformar mi mundo interior. A medida que fui avanzando en este camino, noté cómo mi percepción de la vida se volvía más flexible y abierta. La rigidez de expectativas y juicios se fue desvaneciendo, dejando espacio para la aceptación y la gratitud. Aprendí a valorar los momentos de calma y a reconocer que, incluso en medio de la tormenta, existen instantes de paz que nos permiten reconectar con nuestra esencia. Esa conexión conmigo mismo se volvió el pilar sobre el cual construí una vida emocional más equilibrada y enriquecedora. Hoy, al mirar hacia atrás, reconozco que aprender a controlar mi estado de ánimo fue uno de los regalos más valiosos que me he hecho. No se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a navegar por ellas con sabiduría y compasión. Cada emoción, ya sea de júbilo o de dolor, se ha convertido en una oportunidad para profundizar en mi autoconocimiento y para reafirmar mi compromiso con una vida plena y consciente. El camino hacia el equilibrio emocional es, sin duda, un viaje continuo, lleno de altibajos y aprendizajes constantes. Cada día me encuentro con nuevos desafíos, pero también con nuevas oportunidades para crecer y evolucionar. He aprendido a reconocer que el control del estado de ánimo es un arte que se cultiva con el tiempo, la paciencia y la práctica diaria. Y aunque aún hay momentos en los que me siento vulnerable ante las embestidas de la vida, ahora sé que tengo las herramientas necesarias para enfrentar cada situación con mayor serenidad y determinación. En definitiva, controlar nuestro estado de ánimo es una invitación a vivir de manera consciente y plena, a abrazar cada experiencia con la certeza de que, sin importar cuán intensa sea la emoción, siempre existe la posibilidad de encontrar la calma en medio del torbellino. Es el arte de transformar cada sensación en una oportunidad de crecimiento, de convertir la adversidad en aprendizaje y de descubrir que, en el vasto universo de nuestras emociones, tenemos el poder de elegir cómo responder y, en última instancia, cómo vivir. Con cada respiración consciente, con cada pausa reflexiva, reafirmo mi compromiso de cultivar un estado de ánimo que me permita no solo sobrevivir, sino florecer en la inmensidad de la vida. Número 12. Todo está conectado. Mente, físico, abundancia y sensación de bienestar. Desde que comprendí, en un instante de profunda revelación, que cada fibra de mi existencia forma parte de un entramado más amplio y misterioso, mi forma de ver la vida dio un giro radical. No es casualidad que, al meditar sobre mis pensamientos, al cuidar mi cuerpo y al cultivar una mentalidad abierta a la abundancia, experimente una sensación de bienestar que se irradia en todos los aspectos de mi ser. Aprendí que nada existe en aislamiento. Cada idea, cada latido y cada experiencia se entrelazan en un tejido dinámico y en constante transformación, en el que la mente, el físico y el entorno convergen para crear la realidad que habitamos. Durante muchos años, viví con la creencia de que el bienestar era una meta a alcanzar mediante la acumulación de logros o posesiones materiales. Sin embargo, fue en la quietud de mis momentos de introspección cuando descubrí la verdad. La verdadera abundancia surge de la conexión profunda entre lo mental y lo corporal, de la capacidad de reconocer que la energía que movilizamos en nuestro interior se refleja en cada aspecto de la vida. Esta idea revolucionaria me llevó a replantear mis hábitos, mis pensamientos y, sobre todo, mi forma de relacionarme conmigo mismo y con el entorno. En un principio, me costó aceptar que mi estado mental podía influir de manera tan directa en mi bienestar físico. Creía firmemente en que el cuerpo debía ser el resultado de cuidados estrictamente externos, una dieta balanceada, ejercicio regular y descanso adecuado. Sin embargo, con el tiempo y tras experimentar momentos de estrés y desequilibrio, comprendí que la mente tiene el poder de transformar la manera en que se siente y se manifiesta el cuerpo. Una actitud serena, pensamientos positivos y una mente en paz se traducen en una salud robusta y en la capacidad de enfrentar adversidades sin desmoronarse. La práctica de la meditación y la atención plena se convirtió en mi aliada indispensable. Al dedicar unos minutos diarios a conectar con mi interior, aprendí a observar mis emociones sin juzgarlas, a reconocer los patrones mentales que me frenaban y a liberar tensiones acumuladas. Esa práctica no solo me ofrecía un respiro del caos cotidiano,
sino que también me enseñaba que la serenidad mental es el primer paso para cultivar un bienestar integral. Al ver cómo la calma interior se reflejaba en una mayor vitalidad, comprendí que el camino hacia la abundancia debía comenzar por la paz mental. La noción de abundancia ha sido, para muchos, sinónimo de riqueza material, pero mi experiencia me ha demostrado que la verdadera prosperidad es un estado del ser que trasciende lo meramente económico. La abundancia se manifiesta cuando somos conscientes de que cada aspecto de nuestra existencia está interconectado. Al aprender a manejar mis pensamientos y a dirigir mi energía de manera consciente, abrí la puerta a oportunidades que jamás imaginé. De repente, los obstáculos se transformaron en lecciones y las dificultades se convirtieron en escalones para un crecimiento personal más profundo. Cultivar una mentalidad de abundancia implicó también soltar viejas creencias limitantes y dar espacio a nuevas formas de ver el mundo. Comencé a cuestionar la idea de que el éxito es una meta fija y a aceptar que el flujo natural de la vida, con sus altibajos, es lo que nos impulsa a evolucionar. Esta transformación interna se vio reflejada en mi entorno: relaciones más auténticas, proyectos que resonaban con mi esencia y una sensación constante de gratitud ante cada experiencia vivida. La abundancia, entendí, no es algo que se alcanza, es una manera de percibir y disfrutar la vida, reconociendo que cada pequeño logro, cada instante de paz y cada conexión genuina son manifestaciones de un universo que conspira a nuestro favor. Nuestro cuerpo es el primer templo en el que se materializa el estado de ánimo y la salud mental. Comprender que el cuidado físico es inseparable del bienestar interior fue una lección que tardé en asimilar, pero que transformó radicalmente mi forma de vivir. Adopté hábitos que favorecían no solo mi salud física, sino también mi equilibrio emocional. La práctica regular de ejercicio, una alimentación consciente y técnicas de relajación que me permitieran gestionar el estrés de forma efectiva. Cada sesión de actividad física se convirtió en una celebración de la vida, en un ritual que me recordaba la importancia de honrar mi cuerpo y de reconocer su papel en la creación de mi realidad. Al moverme con conciencia, descubrí que cada músculo, cada respiración, era una expresión de la energía vital que circula en nosotros. Este entendimiento me llevó a establecer una conexión íntima entre el movimiento y la meditación, fusionando la práctica del yoga y otras disciplinas que promueven el equilibrio integral. Así, el cuerpo dejó de ser un mero receptáculo de emociones y pensamientos para transformarse en un aliado activo en mi camino hacia el bienestar. Al integrar las prácticas de autocuidado físico y mental, emergió en mi vida una sensación de bienestar que abarcaba todos los aspectos de mi existencia. La conexión entre mente, cuerpo y abundancia no es lineal, sino que se da en forma de un ciclo virtuoso en el que cada elemento refuerza al otro. Cuando la mente se aclara, el cuerpo responde con vitalidad y la abundancia se siente no solo en el bolsillo, sino en la calidad de las relaciones, en la creatividad y en la capacidad de disfrutar cada momento. Esta interrelación se evidencia en los detalles más cotidianos: una conversación significativa que eleva el espíritu, un paseo al aire libre que revitaliza el cuerpo o el simple acto de agradecer por la belleza de la vida. Aprendí que el bienestar no depende de circunstancias externas fijas, sino de la capacidad de encontrar la armonía en medio del constante flujo del universo. Al aceptar que todo está conectado, pude liberarme de la necesidad de controlar cada situación y, en cambio, aprender a fluir con los cambios, confiando en que cada experiencia tiene un propósito y una enseñanza. Un aspecto fundamental de este proceso de transformación ha sido el cultivo de la gratitud. Al adoptar una actitud de agradecimiento, no solo reconozco las bendiciones evidentes de la vida, sino que también aprendo a ver la belleza en las dificultades. La gratitud se convierte en un puente que une la mente y el cuerpo con el flujo natural del universo, recordándome que, incluso en los momentos de desafío, hay lecciones y oportunidades para crecer. La resiliencia, por su parte, es el coraje de continuar cuando las circunstancias parecen adversas. Al reconocer que cada revés es parte del camino, me fortalezco en la creencia de que tengo el poder de transformar mi realidad desde adentro hacia afuera. Esta fuerza interior me impulsa a persistir en el camino del autoconocimiento,
a mantenerme firme ante las adversidades y a celebrar cada avance, por pequeño que sea, como un paso más hacia la plenitud. El descubrimiento de que mente, físico, abundancia y sensación de bienestar están intrínsecamente conectados ha redefinido mi forma de vivir y de relacionarme con el mundo. Cada decisión, cada hábito y cada pensamiento se alinean ahora con un propósito mayor: vivir de forma consciente y en sintonía con el flujo universal. He aprendido a valorar el poder del silencio y de la introspección, reconociendo que en la calma se encuentran las respuestas que el ruido del día a día oculta. Hoy, al iniciar cada jornada, me conecto con mi interior a través de pequeños rituales que me preparan para enfrentar el día con una mente despejada y un cuerpo en armonía. Estos momentos de conexión me permiten establecer intenciones claras, dejar atrás el estrés acumulado y abrirme a la posibilidad de vivir una vida plena y abundante. Es en ese equilibrio sutil, en la fusión de la mente y el cuerpo, donde descubro la verdadera esencia del bienestar, la capacidad de transformar cada experiencia en una oportunidad para crecer y para disfrutar de la vida en su máxima expresión. El camino hacia la integración plena de mente, físico, abundancia y sensación de bienestar es un viaje sin fin, repleto de aprendizajes constantes y de descubrimientos diarios. Cada día es una nueva oportunidad para ajustar, para reevaluar y para reconectar con aquello que realmente importa. A lo largo de este trayecto, he descubierto que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de vivir con autenticidad, en el valor de cada experiencia y en la fortaleza que se genera al aceptar la interconexión de todo lo que nos rodea. Aceptar que todo está conectado me ha liberado de la presión de alcanzar metas inalcanzables y me ha permitido vivir con una mayor comprensión de mí mismo y del universo. Ahora sé que, al cultivar una mente en paz, cuidar mi cuerpo y abrirme a la abundancia, no solo estoy invirtiendo en mi bienestar personal, sino también en la construcción de un futuro más armónico y pleno. La sinergia entre estos elementos me impulsa a seguir explorando, a continuar aprendiendo y a confiar en que, en cada latido, en cada pensamiento y en cada acción, reside la magia que transforma la realidad. Con humildad y determinación, me comprometo a honrar esa conexión vital que une cada aspecto de mi ser, reconociendo que el bienestar es el resultado de un equilibrio consciente y deliberado. Y en ese equilibrio encuentro la fuerza para enfrentar los desafíos, la sabiduría para transformar los obstáculos en oportunidades y la inspiración para vivir una vida repleta de significado, gratitud y abundancia. Número 13. El valor de los límites en tu vida. Entre la vorágine de la existencia contemporánea, en la que las exigencias del mundo exterior parecen invadir cada rincón de nuestro ser, descubrí que establecer límites es, ante todo, un acto profundo de amor propio. No se trata de encerrar o restringir, sino de delimitar un espacio sagrado donde podamos resguardar nuestra esencia, cuidar de nuestra salud emocional y, en definitiva, vivir de forma auténtica. Establecer límites es la manera en que afirmamos quiénes somos y lo que merecemos, al mismo tiempo que cultivamos relaciones más saludables y enriquecedoras. Desde tiempos tempranos, se nos enseña a ser generosos, a adaptarnos y a complacer a los demás, a menudo dejando de lado nuestras propias necesidades. Sin embargo, con el paso del tiempo y las experiencias vividas, me di cuenta de que la verdadera libertad reside en reconocer y respetar nuestros propios límites. Aprender a decir no sin culpa, a priorizar el tiempo y la energía que invertimos en nosotros mismos, es esencial para mantener un equilibrio interno que, a su vez, repercute positivamente en todos los ámbitos de la vida. Durante muchos años, interpreté el concepto de límites como barreras que nos separan o que impiden el crecimiento. Sin embargo, a través de un proceso de reflexión y autoconocimiento, comprendí que los límites no son muros infranqueables, sino líneas de demarcación que nos protegen y nos permiten interactuar de manera equilibrada con nuestro entorno. Son herramientas que nos ayudan a identificar qué es saludable y qué no lo es en nuestras relaciones, en el trabajo y en cada esfera de nuestra existencia. Este cambio de perspectiva me llevó a ver los límites como una manifestación de autocuidado y respeto personal. Cuando aprendemos a establecer fronteras,
estamos reconociendo que nuestros recursos emocionales, físicos y mentales tienen un valor. Al cuidar de nosotros mismos, fortalecemos nuestra capacidad para dar y recibir amor, para trabajar con eficacia y para enfrentar los desafíos cotidianos sin sentirnos abrumados. En esencia, el valor de los límites reside en su capacidad para preservar nuestro bienestar y fomentar una vida más plena y consciente. Las relaciones interpersonales son, sin duda, uno de los ámbitos en los que los límites adquieren mayor relevancia. Durante mucho tiempo, asumí que ser amable y complaciente implicaba sacrificar mis propios deseos en aras de mantener la armonía. Sin embargo, al experimentar el agotamiento emocional y la frustración que conlleva la falta de espacio personal, descubrí que la verdadera fortaleza se manifiesta cuando somos capaces de decir basta y marcar la diferencia entre el amor incondicional y la autonegación. Establecer límites en las relaciones implica, ante todo, la capacidad de comunicar de forma clara y respetuosa nuestras necesidades. Significa decir a los demás lo que es aceptable y lo que no, sin temor a herir sensibilidades, pues la autenticidad y el respeto mutuo son la base de cualquier vínculo genuino. Al aprender a expresar nuestros límites, no solo protegemos nuestra salud emocional, sino que también invitamos a los demás a valorar y respetar quiénes somos en realidad. El proceso de definir y respetar nuestros propios límites es, en definitiva, un viaje hacia el autoconocimiento. A través de la introspección, aprendemos a identificar cuáles son nuestras verdaderas necesidades, a reconocer nuestras fortalezas y a aceptar nuestras debilidades. Cada vez que decido delimitar lo que estoy dispuesto a tolerar, me acerco un poco más a comprender la esencia de mi ser y a forjar una identidad sólida que no dependa de la aprobación externa. Esta búsqueda de autoconocimiento implica también enfrentar el miedo a la confrontación y a la desaprobación. Es común sentir que, al poner límites, corremos el riesgo de aislar a quienes nos rodean o de perder oportunidades. Sin embargo, he aprendido que ser fiel a uno mismo es el primer paso para construir relaciones auténticas y duraderas. La honestidad, tanto con nosotros mismos como con los demás, se traduce en un crecimiento personal que nos permite evolucionar hacia versiones más auténticas y empoderadas. Vivir con límites claros y bien definidos tiene un impacto directo en la calidad de nuestra existencia. En primer lugar, nos permite gestionar de manera más efectiva nuestro tiempo y nuestras energías. Al establecer prioridades, somos capaces de dedicar recursos a aquellas actividades y relaciones que realmente nos nutren, evitando dispersarnos en compromisos que resultan perjudiciales o superfluos. Este orden interno genera una sensación de paz y de control que se extiende a todas las áreas de la vida. Además, la práctica de definir límites fortalece nuestra autoestima. Cuando somos conscientes de lo que merecemos y nos atrevemos a exigirlo, nuestro valor personal se reafirma y la confianza en nuestras decisiones se vuelve inquebrantable. La seguridad que brinda el saber que tenemos el poder de cuidar de nosotros mismos es un elemento fundamental para enfrentar los desafíos cotidianos con determinación y serenidad. Otro aspecto positivo es el fortalecimiento de nuestras relaciones interpersonales. Al comunicarnos con claridad y establecer fronteras, facilitamos la creación de vínculos basados en el respeto mutuo y en la honestidad. Las interacciones se vuelven más auténticas y se reduce la posibilidad de conflictos derivados de malentendidos o de expectativas irreales. Así, cada relación se transforma en una oportunidad para crecer y aprender, tanto individualmente como en conjunto. A pesar de los innumerables beneficios, el camino para establecer límites saludables no está exento de desafíos. Uno de los mayores obstáculos es el temor a herir o decepcionar a los demás. A menudo, crecemos en ambientes donde se valora la complacencia y el sacrificio personal, lo que puede dificultar el reconocimiento de nuestras propias necesidades. Enfrentar este miedo requiere valentía y, sobre todo, la convicción de que cuidar de uno mismo es tan importante como cuidar de los demás. Otro reto es el autosabotaje. En ocasiones, nuestra propia voz interna nos convence de que no merecemos establecer límites o que al hacerlo, nos estamos cerrando puertas a oportunidades importantes. Superar esta mentalidad negativa es fundamental para poder avanzar en el camino del autoconocimiento.
a través de la reflexión, la meditación y, en ocasiones, el acompañamiento terapéutico, podemos transformar esas creencias limitantes en afirmaciones positivas que refuercen nuestro derecho a vivir de manera plena y consciente. El valor de los límites en tu vida trasciende lo meramente personal. Es una invitación a construir un legado de autenticidad, respeto y crecimiento continuo. Al aprender a definir y mantener fronteras saludables, no solo mejoras tu calidad de vida, sino que también inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Vivir con límites es, en última instancia, un acto de generosidad hacia ti mismo, una declaración de que mereces vivir en un estado de equilibrio y plenitud. Hoy, al mirar hacia atrás en mi propio camino, reconozco que cada vez que he establecido un límite, he dado un paso decisivo hacia una versión más auténtica y empoderada de mí mismo. He aprendido que el verdadero poder reside en la capacidad de cuidar de nuestras propias necesidades, de decir basta cuando es necesario y de abrazar la libertad que surge de vivir en armonía con nuestro ser. Esa es la esencia del valor de los límites, una invitación a ser dueños de nuestro destino y a vivir cada día con la seguridad de que, al respetarnos a nosotros mismos, abrimos la puerta a relaciones más sinceras, a una salud emocional robusta y a un crecimiento personal sin límites. Con cada decisión consciente y cada pequeño acto de autocuidado, reafirmo mi compromiso de vivir de manera auténtica, estableciendo límites que nutran mi alma y fortalezcan mi camino. Y es que, en este viaje incesante hacia el bienestar, los límites no son obstáculos, sino faros que iluminan el sendero hacia una vida plena y significativa. Número 14. Edúcate con el dinero. En un mundo en constante cambio, donde las oportunidades y los desafíos económicos se entrelazan en cada esquina, resulta imprescindible comprender que el dinero no es solo una herramienta de intercambio, sino también un medio para transformar nuestra realidad. Educarse con el dinero implica ir más allá de aprender a ganarlo o gastarlo. Se trata de entender sus principios, descubrir su potencial y, sobre todo, desarrollar una relación consciente y empoderadora con él. Desde temprana edad, muchos de nosotros recibimos enseñanzas fragmentadas sobre el manejo del dinero. Ahorrar aquí, invertir allá, gastar en lo necesario. Sin embargo, estas nociones a menudo quedan relegadas a conceptos aislados, sin que logremos integrarlos en una visión global de nuestra vida económica. Educarse con el dinero es un proceso de autoconocimiento y de transformación personal. Es reconocer que cada decisión financiera, por insignificante que parezca, impacta en nuestro presente y en la construcción del futuro. Esta educación va más allá de las fórmulas matemáticas o de la contabilidad básica. Se trata de entender la psicología que hay detrás de cada transacción, de conocer las influencias culturales y emocionales que moldean nuestras actitudes y, sobre todo, de descubrir el valor de la planificación y la disciplina en la toma de decisiones. Al transformar nuestra relación con el dinero, aprendemos a verlo como un aliado que, si se utiliza con sabiduría, puede abrir puertas a nuevas oportunidades, proyectos y a una vida llena de posibilidades. Uno de los primeros pasos en este camino es adoptar una mentalidad de crecimiento. Muchas veces, el dinero se asocia erróneamente con la escasez, lo que nos lleva a limitar nuestras posibilidades y a creer que nunca tendremos lo suficiente. Sin embargo, cambiar esa perspectiva es fundamental. Educarse con el dinero significa aprender a invertir en nosotros mismos, a buscar información, a formarnos y a cuestionar creencias limitantes. La mentalidad de abundancia nos enseña que, al desarrollar nuestras capacidades y conocimientos, podemos transformar cada centavo en una semilla que florezca en nuevas oportunidades. El proceso de reeducación financiera implica también el reconocimiento de nuestros errores pasados y la disposición a aprender de ellos. Cada experiencia, ya sea de éxito o de fracaso, se convierte en una lección valiosa. Al adoptar esta postura, dejamos de ver el dinero como un ente inalcanzable o un simple medio para sobrevivir y empezamos a considerarlo como una herramienta para crecer, para explorar nuevas ideas y para generar un impacto positivo en nuestro entorno. Para transformar nuestra relación con el dinero, es necesario dotarnos de herramientas y estrategias que nos permitan gestionar de manera efectiva nuestros recursos.
Algunas de las prácticas fundamentales incluyen: elaborar un presupuesto realista. Conocer con exactitud tus ingresos y egresos es el primer paso para tomar el control de tus finanzas. Un presupuesto bien estructurado te ayuda a identificar áreas en las que puedes optimizar tus gastos y a planificar inversiones futuras. Ahorro e inversión consciente. Más allá de guardar dinero, es esencial aprender a invertir de manera inteligente. Esto implica informarse sobre diferentes instrumentos financieros, diversificar riesgos y entender que la inversión es un proceso a largo plazo que se basa en el aprendizaje continuo. Educación continua. La información y el conocimiento son recursos invaluables. Participar en cursos, leer libros especializados y seguir a expertos en finanzas son prácticas que te ayudarán a mantenerte actualizado en un mundo económico en constante evolución. Gestión emocional y financiera. Muchas decisiones relacionadas con el dinero se toman bajo la influencia de emociones como el miedo, la codicia o la inseguridad. Desarrollar la capacidad de gestionar estas emociones a través de la meditación, la reflexión o incluso la asesoría profesional es fundamental para tomar decisiones financieras equilibradas. El camino hacia una vida financiera saludable está pavimentado por la autodisciplina. Educarse con el dinero requiere de un compromiso diario con la planificación, la revisión de metas y la capacidad de ajustar estrategias cuando la situación lo demande. Cada vez que decides posponer un gasto impulsivo o que revisas tu presupuesto al final del mes, estás construyendo un futuro más sólido y estable. La autodisciplina se traduce en la capacidad de resistir las tentaciones del consumo inmediato y de enfocarse en objetivos a largo plazo. Este ejercicio de control y constancia no solo te ayudará a fortalecer tus finanzas, sino que también se reflejará en otras áreas de tu vida, impulsándote a ser más organizado, meticuloso y enfocado en el logro de tus metas personales y profesionales. Ningún proceso de educación financiera ocurre en el vacío. El entorno en el que vivimos, las personas que nos rodean y la información a la que estamos expuestos tienen un impacto significativo en nuestra relación con el dinero. Rodearte de personas que compartan tus valores y que te inspiren a crecer es crucial. Participar en comunidades, foros o grupos de discusión sobre finanzas no solo te aporta conocimiento, sino que también te ofrece un espacio para compartir experiencias, aprender de los errores ajenos y motivarte a seguir adelante. Además, el entorno digital nos brinda acceso a una inmensa cantidad de recursos. Desde podcasts y blogs hasta cursos en línea, la tecnología se ha convertido en una aliada indispensable para aquellos que desean educarse con el dinero. Aprovechar estas herramientas y adaptarlas a tus necesidades te permitirá mantenerte informado y preparado para enfrentar los retos económicos del presente y del futuro. Educarse con el dinero es mucho más que un proceso de aprendizaje sobre cifras y porcentajes. Es una transformación profunda que impacta en la manera en que vivimos, en cómo nos percibimos y en las oportunidades que se abren ante nosotros. Al invertir en tu conocimiento financiero, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino, capaz de tomar decisiones conscientes y de construir un futuro en el que el dinero trabaje a tu favor. Cada paso en este camino de autoconocimiento y disciplina financiera es una inversión en ti mismo. Al comprender y gestionar tus recursos de manera efectiva, no solo mejoras tu calidad de vida, sino que también te preparas para enfrentar los desafíos con la seguridad y la sabiduría que otorga la educación. Recuerda que, en el vasto universo de las finanzas, cada aprendizaje, cada error superado y cada meta alcanzada es un ladrillo en la construcción de una vida plena, donde el dinero deja de ser un fin y se transforma en el medio para alcanzar la libertad, la estabilidad y el crecimiento personal. Número 15. Deja de prestar atención a lo que no te aporte. Deja de prestar atención a lo que no te aporte es una invitación a liberarte de todo aquello que te distrae y desvía tu energía de lo verdaderamente importante. Durante mucho tiempo me encontré atrapado en un torbellino de opiniones, críticas y estímulos que parecían llenar cada rincón de mi vida, pero que al final solo dejaban un vacío y una sensación de desgaste. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi atención era un recurso limitado, que comprendí la importancia de filtrar lo que no suma, de dedicar mi tiempo y mi mente solo a aquello que enriquece mi ser.
Recuerdo una época en la que me consumía la necesidad de estar al tanto de cada comentario negativo, de cada noticia alarmante o de cada juicio infundado que circulaba en mi entorno. Mi mente se saturaba de pensamientos que no aportaban ni un ápice de paz ni de crecimiento, y cada día me resultaba más difícil distinguir entre la información que realmente me ayudaba a avanzar y aquella que solo sembraba inquietud. Poco a poco, comprendí que al prestar atención a lo superfluo, estaba regalando mi energía a aquello que, en última instancia, me alejaba de mis objetivos y de mi bienestar interior. Fue entonces cuando decidí hacer un cambio radical, aprender a ignorar lo que no me aporta y a centrarme en mis propias prioridades. Empecé a practicar el arte del distanciamiento consciente, a identificar qué pensamientos y estímulos eran verdaderamente constructivos y cuáles simplemente me sumaban ruido. Esta decisión no fue fácil, pues en el mundo actual resulta casi inevitable encontrarse rodeado de información constante, pero al final se tradujo en una liberación. Me di cuenta de que la clave estaba en escoger con sabiduría a qué prestar atención, en cultivar una mente selectiva que solo absorbe aquello que nutre y enriquece mi camino. Cada día se convirtió en una oportunidad para aplicar este filtro mental. Al despertar, en lugar de sumergirme en un mar de opiniones y distracciones, me dediqué a establecer mis intenciones para el día, a recordar mis metas y a concentrarme en las actividades que realmente me acercaban a la vida que deseo construir. Poco a poco, noté que la calidad de mi pensamiento mejoraba, que la ansiedad se reducía y que mi capacidad para tomar decisiones claras y acertadas se fortalecía. Al dejar de prestar atención a lo que no me aporta, pude reconectar con mi esencia y con lo que verdaderamente me inspira. Esta transformación también tuvo un impacto profundo en mis relaciones. Antes, solía absorber cada palabra, cada crítica o cada comentario que se cruzaba en mi camino, sin cuestionar su relevancia o veracidad. Aprendí a discernir entre aquellos aportes que nacían del cariño y la sabiduría y aquellos que simplemente eran el reflejo de prejuicios o malentendidos. Al tomar distancia de lo negativo, me abría a escuchar con mayor atención y empatía a quienes realmente importaban, fortaleciendo vínculos y cultivando un ambiente de respeto y crecimiento mutuo. La calidad de las interacciones se elevó notablemente, pues me centré en lo esencial y dejé atrás las distracciones que antes empañaban cada conversación. Con el tiempo, esta práctica de filtrar lo superfluo se convirtió en un pilar de mi bienestar emocional y mental. Comprendí que cada minuto de atención es valioso y que, al invertirlo en lo que realmente me nutre, estoy construyendo una vida basada en la autenticidad y en la autoafirmación. No se trata de aislarse del mundo, sino de aprender a distinguir entre el ruido y la música que eleva el espíritu. Al decidir conscientemente en qué enfocar mi energía, descubrí que mis capacidades para aprender, para crear y para amar se potenciaban de manera extraordinaria. El proceso no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que la tentación de dejarse arrastrar por la corriente de opiniones y de distracciones era casi irresistible, cuando el entorno parecía conspirar para saturar cada instante con mensajes vacíos. Sin embargo, en cada uno de esos episodios, recordaba la importancia de honrar mi tiempo y de respetar mi mente. Esa disciplina personal me permitió ver que cada pequeño esfuerzo por ignorar lo que no me aporta se traducía en una mayor claridad, una mejor concentración y, en definitiva, en un crecimiento personal más sólido. Hoy, miro atrás y reconozco que dejar de prestar atención a lo que no me aporta fue una de las decisiones más liberadoras y transformadoras de mi vida. Esa elección me enseñó a valorar mi atención como un tesoro, a invertirla en lo que realmente tiene sentido y a construir una realidad en la que el ruido del mundo queda en segundo plano frente a la melodía de mis propias aspiraciones. Al liberarme de las cadenas de lo superfluo, descubrí un espacio interior donde reina la calma, la creatividad y la determinación de seguir adelante, sin permitir que lo negativo se infiltre en mi camino. En definitiva, aprender a filtrar y a dedicar mi atención únicamente a aquello que me enriquece se ha convertido en una forma de vida, en un acto de amor propio y de compromiso con mi evolución. Es una invitación a mirar más allá del bullicio, a escuchar la voz interior que siempre sabe lo que es mejor y a construir cada día un futuro en el que mi energía se convierta en el motor de mis sueños y de mis logros.
Deja de prestar atención a lo que no te aporte y verás cómo, al centrarte en lo esencial, cada día se transforma en una oportunidad para crecer, para aprender y para vivir con una intensidad y una plenitud que solo nacen de la verdadera libertad interior. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal.